NR. Ya. Buenas, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre el tubo intestinal y las cavidades corporales. Durante la tercera y la cuarta semana, la capa superior, la ectodermo del disco embrionario trilaminar, forma la placa neural, que se pliega hacia arriba para constituir un tubo y dar origen al encéfalo y la médula espinal por medio del proceso de neuroluración. La capa visceral se enrolla en dirección ventral y se mantiene en contacto estrecho con el tubo intestinal. La capa parietal junto con el ectodermo suprayacente da origen a los pliegues. Avanzan en sentido ventral para encontrarse en la línea media y cerrar la pared ventral del cuerpo. La formación de la cavidad corporal en conjunto de la capa parietal somática del mesodermo de la placa lateral y el ectodermo subrayente se denominan somatopleura. Y la capa visceral esplánica adyacente en el endodermo de forma de tubo intestinal y que está en continuidad con la capa visceral del mesodermo extraembrionario que reviste el saco vitelino. Durante la cuarta semana, los lados del embrión empiezan a crecer en dirección ventral para dar origen a los pliegues laterales de la pared corporal. Este conducto se incorpora al cordón umbilical, se vuelve muy estrecho y degenera junto con el saco vitelino entre el segundo y el tercer mes de gestación. ¿Puede pasar a la imagen? ¿Puede pasar la imagen? La siguiente. La membrana serosa. Algunas células de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral que cubre la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva adquieren características mesoteriales y dan origen a la hoja parietal de las membranas serosas que cubren las paredes de la cavidad peritoneal, pleural y pericárdica. De manera similar, algunas células de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral constituye la hoja visceral de las membranas serosas para cubrir los órganos como abdominales, los pulmones y el corazón. El mesenterio dorsal se extiende sin interrupción desde el límite caudal del intestino anterior hasta el extremo terminal del intestino posterior. En la primera imagen, que es la A, podemos ver que el feto tiene 19 días y se observa una hendidura intercelulares en el mesodermo de la placa lateral. Cuando tiene 20 días, esta placa lateral se divide en la capa mesodérmica, parietal y visceral. A los 24 días, los pliegues de la pared lateral del cuerpo, constituidos por la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y el ectodermo suprayacente, se aproximan a una u otra de la altura de la línea media. Hasta aquí mi posición, mi compañera continúa. Yo voy a estar hablando sobre los defectos de la pared ventral del cuerpo humano. Existen diferentes defectos o malformaciones que se pueden presentar a la falla del cierre de la pared ventral del cuerpo humano, que quizás implique a la mayor medida los pliegues de la pared lateral del cuerpo a los craneales y naucales. Normalmente esto pueden afectar las diferentes vísceras del abdomen y del tórax. Existen diferentes anomalías que pueden afectar, que se pueden ver afectadas, como el corazón, los pulmones, el hígado y diferentes vísceras. Una de las anomalías que se pueden presentar es la anomalía de la ectopía cordis. Esta ocurre normalmente cuando el pliegue de la pared lateral no se cierra en línea media, en la región torácica o determinada, y se puede ver afectado el corazón y toda la región del tórax.
También tenemos la anomalía de gastrosquisis, que se puede producir por la falla del cierre de la región abdominal. Como consecuencia, las astas intestinales se unen hacia el cordón umbilical y se hacen uno y no vuelve a ascender hacia el vientre del bebé. Tenemos también la estrofia vesical y la cloacal. Esta estrofia vesical se presenta en una serie de anomalías menos graves y esa solamente se produce en la vejiga y puede afectar en los varones también en el dorso del pene. También tenemos la enfaroceles, que esta se origina en el tubo del intestino, del intestino medio, y se puede ver afectada desde la semana 6 y la 10. Tenemos la diferencia entre enfasoles y gastroceles, que viene siendo la eventuación de vísceras, defecto congénito, sexo masculino y la presencia de otras vísceras. Sin embargo, la gastrosquisis se puede ver también afectado el sexo masculino, es rara la presencia de otras vísceras y es raro que ocasione eh, es raro que se ocasione procesos genéticos. Hasta aquí mi exposición con mi compañera. Bien, yo les estaré hablando sobre el diafragma y la cavidad torácica. El tabique transverso es una placa gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. El tabique deriva del mesodermo visceral que rodea el corazón, adopta su posición entre las cavidades torácica y abdominal primitiva cuando el extremo craneal del embrión crece y se flexiona para adoptar la posición fetal. Este tabique no se separa por completo las cavidades torácica y abdominal, sino que deja aberturas amplias. Los conductos pericardioperitoneales a ambos lados del intestino anterior. Cuando las yemas pulmonares comienzan a crecer, se expanden en sentido cuadrilátero por los conductos pericardioperitoneales como consecuencia del crecimiento rápido de los pulmones. El diámetro de dichos conductos se vuelve insuficiente y los pulmones comienzan a expandirse hacia el mesenquima de la pared corporal en división dorsal, lateral y ventral. La expansión ventral y lateral ocurre por detrás de los pliegues pleuropericárdicos. Con la expansión de los pulmones, el mesodermo de la pared corporal produce dos componentes. El primero es la pared definitiva del tórax y el segundo, las membranas pleuropericárdicas, que son extensiones de los pliegues pleuropericárdicos que albergan a las venas cardenales comunes y a los nervios frénicos. Por último, estos se funcionan con uno u otro y con la raíz de los pulmones, con la que la cavidad torácica queda dividida en la cavidad pericárdica definitiva y las dos cavidades pleurales. Las membranas pleuropericárdicas dan origen al pericardio fibroso adulto. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Nicole Mateo y yo tengo la siguiente parte del tema, entonces, que es la formación del diafragma y las hernias diafragmáticas congénitas. La formación del diafragma. Básicamente, las cavidades pleurales y pericárdicas se encuentran divididas pero comunicadas a través de un conducto que es el conducto pericardio-peritoneal. Según avanza lo que es el desarrollo embriológico, vamos a ver que van a ocurrir lo que son los pliegues pleuroperitoneales. Estos pliegues básicamente cierran de manera parcial lo que sería la abertura de estas cavidades y ya en la séptima semana se van a seguir desarrollando y se van a convertir en lo que son membranas pleuroperitoneales que se van a fusionar con lo que sería el mesenterio del esófago para así formar los pilares del diafragma. Las membranas luego se van a adelgazar en su proceso de desarrollo y se van a fusionar cubriendo lo que sería el tabique transverso para de esta forma dar lugar a lo que sería el tendón central del diafragma.
Las células musculares que migran hacia las membranas pleuroperitoneales van a surgir a partir de C3 a C5 y van a ser inervadas por el nervio frénico. Y ya en la sexta semana, que es cuando se sigue desarrollando lo que es el cerebro y la columna vertebral, vamos a ver que estos van a empujar el diafragma hacia lo que sería su posición final. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces ya tenemos las hernias diafragmáticas congénitas, que básicamente son, como dice su nombre, congénito, son defectos del nacimiento que ocurren cuando el diafragma no se forma completamente y queda un orificio. Lo que sucede es que las células musculares no migran adecuadamente hacia la membrana pleuroperitoneal, dejando de esta forma una abertura que va a hacer que los órganos del abdomen se desplacen hacia lo que sería el pecho del bebé, que van a crear que no se acaba de formar lo que sería el pulmón, así creando una hipoplasia y la muerte del bebé. Del 85 al 90% se dan en el lado izquierdo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos un corte transversal donde se ve en la parte media, se ve como un orificio blanco que ahí vendría siendo donde se encuentra la hernia diafragmática. También tenemos aquí un ejemplo donde el pulmón izquierdo está siendo, digamos, aplastado por lo que serían los órganos de la cavidad abdominal del bebé. Y también tenemos una radiografía de tórax donde se puede ver hacia el lado izquierdo cómo se han desplazado todos los órganos hacia lo que sería el pecho del bebé, prácticamente imposibilitando el crecimiento del pulmón. Hasta aquí llega nuestra exposición. Muchísimas gracias.